bienvenida a la Fiesta de las Artes del Instituto de Cultura que se celebra esta semana del 30 al 4 de diciembre. Esta semana va a estar llena de muchas emociones, de muchas sensaciones. Vamos a tener música, canto, pintura. Esta es la semana más especial de nuestra escuela. ¿Por qué? Porque es donde todos los estudiantes presentan sus avances, todo lo que vivieron durante el periodo. También van a conocer los procesos que vivimos acá en el instituto, ¿cierto? Todos los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los talleres. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento por las redes sociales. Esperamos que vivamos una semana llena de mucha fantasía. Bueno, en este momento vamos a iniciar con un conversatorio donde vamos a hablar sobre la escuela, sobre lo que ha sido la escuela durante esta pandemia y sobre los aprendizajes y retos que vamos en este momento. Bueno, entonces le damos la palabra a John Esteban para que continúe con... Hola Lili, bueno, muchas gracias por tu apertura, un saludo para ti y para todos los presentes en esta mesa. Es bien importante mencionar que este espacio es un espacio que queremos generar una reflexión en torno al hacer histórico y actual de que tiene la Escuela de Artes del Instituto de Cultura. Quiero saludar a cada uno de los presentes, al señor secretario de Educación Henry Acosta, a las profesoras Aidiner y Liliana Castrillón, a nuestro director Jason Castro, Edwin Correa, que lo tengo aquí en mi mano derecha, y a los docentes Sebastián Pérez y Carolina Restrepo. Bueno, es bien especial y bien importante este momento que transcurre en la historia de la humanidad, y eso de alguna manera nos ha visto afectados a todos los que estamos en este momento aquí. De alguna manera quisiéramos entonces, para dar apertura a esta charla, conocer cómo ha sido el actuar del Instituto de Cultura en sus generalidades y en la particularidad de la Escuela de Artes, cómo ha venido funcionando, de qué manera se ha visionado y se ha actuado en pandemia, que ha sido un gran reto, pero que creo yo nos ha permitido medir el impacto de lo que hacemos en nuestra institución de otra manera. Entonces quisiera darle la palabra a nuestro director Jason Castro y que nos cuente un poco, bueno, cómo ha transcurrido el instituto y la escuela durante este tiempo. Muchas gracias, John. Buenas tardes a todos y todas. Pues desde el Instituto de Cultura, digamos que hemos tenido que afrontar una condición, una coyuntura, como lo mencionas, John, que ha dado un giro y un vuelco alrededor de la gestión de lo que ha sido históricamente para el Instituto la Escuela de Artes. Una de las condiciones particulares tiene que ver con que el instituto, digamos, ha tenido un ritmo y un antecedente alrededor de la Escuela de Artes, y es que teníamos en su momento una alianza con Confenalco y luego una condición de prestación de servicios en términos de operación con ellos, y la escuela durante cerca de 12 años estuvo desempeñando como en esa orientación, sobre el enfoque mismo que le estaba dando el operador en su momento, que era Confenalco, la Caja de Compensación Familiar. Este año arrancamos un poco en ese mismo horizonte, y digamos que la condición de pandemia, como lo mencionas, que llegó entre marzo más o menos, marzo-abril, empezó a consolidarse de forma muy contundente en el país, pues nosotros nos vimos obligados a tener que hacer una suerte de reajustes, y era que las condiciones de pandemia nos cogieron a todos sin estar como preparados para asumir todo lo que las implicaciones de esto ha traído. Y en ese sentido, por ejemplo, quien estuvo operando en su momento la Escuela de Artes encontró limitaciones para ejecutar su objeto contractual. Eso tuvo unas implicaciones para nosotros como Instituto de Cultura, y es que tuvimos que suspender el proceso, digamos, formativo alrededor de la escuela durante unos meses y reajustar y generar toda una suerte de ingeniería alrededor de la arquitectura que necesita la Escuela de Artes, que seguramente ahorita te van a hablar un poco de ese asunto, para arrancar con el proceso, ¿cierto?
Nosotros, dentro de todo, hemos intentado considerar esta iniciativa también como una oportunidad, y es que, digamos que hay una condición especial, y es que nos hemos permitido, sobre estas condiciones, como Instituto de Cultura, asumir directamente la operación de la Escuela de Artes, la ejecución y el enfoque de la Escuela de Artes. Y eso nos ha dado línea para plantear, digamos, unas visiones que siento yo que son muy importantes, y es que queremos, en términos filosóficos, por llamarlo de algún modo, darle un alcance más amplio a la Escuela de Artes. No queremos que la vida gire en torno al arte en términos de que a rato se asume esa especificidad como algo muy exclusivo, sino que antes queríamos invertir un poco ese proceso, y queremos que el arte gire en torno a la vida, que todos tengamos esa posibilidad de apropiarnos de esos espacios. Y digamos que el Instituto de Cultura está asumiendo, obviamente, dentro de todo su ciclo sociocultural, el asunto de la investigación, el tema de la creación, el tema de la promoción, el tema de la circulación y de la apropiación, y mucho más allá y con muchas más ambiciones, y en ese sentido la formación es un eje estructurante de todas estas dinámicas, y creemos que la Escuela de Artes es justamente un pilar esencial para promover esa garantía de derechos culturales que nos proponemos desde un plan municipal de cultura. Entonces, básicamente esa ha sido como la apuesta. En este año las circunstancias han sido un poco difícil, John Esteban, porque si bien hemos tratado de irnos como adaptando en cierto modo a estas condiciones, hay una suerte de limitantes que hay que reconocer en principio, y es que, por ejemplo, el acercamiento con poblaciones rurales, una apuesta que ha tenido el Instituto de Cultura y la Escuela de Artes de descentralizarse cada vez más, pues estas condiciones no lo han permitido, y digamos que esas gestiones y ese tipo de rutas y planteamientos los venimos estructurando para ver si a 2021 tenemos como esa oportunidad. Grosso modo, más o menos, esa ha sido como la orientación de la Escuela de Artes en este 2020. Perfecto, Jason, muchas gracias. Te pregunto, hay un dato ahí bien importante y bien histórico, y es que la escuela venía siendo direccionada desde su papel formativo, desde una entidad externa, y eso claramente direccionaba también una forma de actuar y de conducir los procesos, ¿cierto? ¿Cómo crees vos que se visiona la escuela de futuro, ya asumiendo ese proceso formativo como propio? ¿Y qué crees vos como retos que debemos estar buscando y tratar de alcanzar en un futuro como Escuela de Artes? Bueno, como lo mencionas y como tiene nombre este conversatorio, el tema de retos y aprendizajes es una apuesta que queremos hacer cada vez más consciente, porque creo que si bien hay un proceso de aprendizaje en términos de que estamos empezando a implementar digamos, y asumir las riendas de la orientación de la Escuela de Artes, ahí venimos haciendo como muchas discusiones como Escuela de Artes, y es que justamente queremos plantear un proceso articulado de transversalización de la cultura en el desarrollo territorial, y ahí sentimos que la Escuela de Artes tiene un lugar protagónico en la gestión del territorio en esos términos, y es que queremos, y justamente por eso está la presencia de los invitados que hacen parte de este conversatorio. Es necesario que la escuela no funcione solamente como una isla dentro del proceso institucional, que era un poco las condiciones que en algún momento, desde mis percepciones en la dirección, he encontrado. Entonces yo sí quisiera que la escuela logre visionarse como un proceso articulado, no solo a las dinámicas del Instituto de Cultura y las dinámicas culturales, sino a las dinámicas de la gestión territorial. Y ahí vale la pena insistir, John Esteban, y es que estamos aspirando a mucho, y es que queremos que la escuela logre transversalizarse con procesos de educación, con procesos de salud, con distintas iniciativas de gestión comunitaria. Y entonces ahí queremos ampliar, digamos, y expandir sin control el impacto de la escuela alrededor también de la gestión en la ruralidad. Y nos estamos planteando también una manera de ver hasta qué punto logramos, a través de los centros educativos, a través de las juntas de acción comunal, a través de los distintos procesos individuales que existen en cada parte del territorio carmelitano, encontrar aliados estratégicos para acercarnos cada vez más a esa garantía de derechos culturales y a todos disfrutar del arte en las mejores condiciones que sea posible. Entonces,
Creo que hemos venido afinando en este proceso de aprendizaje un poco la visión y el enfoque que hemos querido como escuela de artes, y en ese sentido ya estamos tratando de establecer es cómo lograr eso que nos estamos proponiendo. Perfecto, Jason, muchas gracias. Bueno, eso que acabas de decir me da pie entonces para darle paso al señor secretario Henry Acosta, que es bien importante, particularmente hablando de la Escuela de Artes, la alianza con la Secretaría de Educación, ya que claramente estamos hablando de formación, ¿cierto? Entonces quisiera preguntarle al señor secretario, primero saludarlo y agradecerle por su tiempo y su presencia. ¿Cómo desde la Secretaría de Educación, obviamente en estas condiciones actuales que no pueden ser obviadas, pero qué papel siente usted que entra ahí a jugar la formación artística dentro de la formación integral del ser general, hablando de la formación de cualquier chico, joven, adulto, dentro de los procesos de educación del municipio? Bueno, primero muchas gracias por invitarme, muy interesante su pregunta. Siempre hemos pensado que esa articulación entre arte y educación, o cultura y educación, son muy importantes. Ahí es donde se construye de alguna manera un ser humano integral. En esa articulación, en esos procesos, desde la escuela, en los procesos educativos, pero también combinados con el arte, que es una de las apuestas que queremos en el municipio del Carmen de Boral, esa articulación con el Instituto de Cultura y más con todas las diferentes expresiones artísticas a través de la Escuela de Artes, que podamos llevarlo a la escuela, donde, y pongo siempre un ejemplo que queremos apostarle, ese ejemplo de la jornada única, una jornada única muy articulada con cultura, donde si le ponemos un ejemplo, digamos X o Y institución, se le da un enfoque de arte, ¿cierto? Pero esas plazas que vienen a dinamizar el proceso educativo en esa institución no necesariamente van a saber siempre de música, de danza, de teatro y así sucesivamente. Pero esa articulación que queremos lograr con el Instituto de Cultura y con la Escuela de Artes del Instituto de Cultura seguramente nos van a ayudar a dinamizar el proceso de esa jornada única, por poner solamente un ejemplo, de una manera muy integral, que es como la apuesta que queremos y que estamos seguros sería un ejercicio casi modelo a nivel departamental o a nivel nacional. Pero más allá pues de ese ejercicio, solamente lo que decía al principio, siempre trabajar muy articulado con el proceso arte-educación, y este año ustedes nos apoyaron mucho en el proceso del programa Contágiate de Saberes, ¿cierto? Que desde ahí y luego desde las aulas, cuando empecemos el tema de la alternancia o esto llegue a una normalidad, por decirlo de alguna manera, articular cada día más el arte a las diferentes instituciones educativas para poder que entre los dos hagamos un proceso, lo que dije al inicio, muy integral para poder construir ciudadanos íntegros. Perfecto, secretario. Bueno, hay un título de la charla que son retos y aprendizajes, y quisiera preguntarle entonces cuáles son esos retos que desde la Secretaría de Educación se plantean para la reintegración de los estudiantes a sus aulas, y qué papel siente usted que de aquí al futuro puede jugar la Escuela de Artes dentro de ese proceso de reintegración personal, pero no solo eso, sino también dentro del papel a futuro de la cultura y de la educación en el municipio. Sí, en esa línea que decía ahorita, pues llevar mucho el arte a la institución, pero también la institución acá, al arte, ¿cierto? Invitar no solamente al docente, a las familias, a los estudiantes, que hagan parte de ese proceso de arte que tiene el Instituto de Cultura, ¿cierto? Y que haya una relación, si lo queremos llamar hasta donde sea posible, curricular, por decirlo de esa manera, para que los procesos que se realizan en la escuela, ¿cierto?, estén articulados, valga la redundancia nuevamente decirlo, a estos procesos de aquí, y podamos no solamente visualizar, sino también lo que dije al inicio, unos estudiantes, unos seres, una sociedad bastante íntegra con ese eje articulador de la educación, que no solamente desde la educación inicial, pero le cuento una cosa, también en la educación superior, porque lo vivíamos en algún momento, que en la educación superior también se puede articular mucho el proceso de arte a la educación. Entonces es soñar con que podamos hacer, que creo que ya lo hicimos este año en una pequeña escala, si lo queremos llamar de esa manera, por el tema de la pandemia, pero que cada día nos vamos integrando más. Perfecto, señor secretario. Bueno, en esa idea de la integración de planes curriculares y de
estructurar la formación de todos los procesos que se realizan no solo desde la Secretaría, sino también en las pequeñas o en las instituciones particularmente. El instituto también viene adelantando un proceso muy importante en ese tema, y la estructuración de sus planes formativos y sus líneas de formación, ¿cierto? En ese proceso nos viene acompañando Edwin Correa. Ha sido una persona que nos ha dilucidado un camino muy interesante y muy importante como para poder, dentro del papel, pues, poder plasmar muchos años de experiencia y también una ruta y un camino a seguir. Entonces me gustaría que Edwin, saludando desde primero, y bueno, que nos contaras un poco a nosotros y a la comunidad cómo viene siendo ese proceso de estructuración de la Escuela de Artes. Bueno, un saludo para vos, John Esteban, y para todas las personas que aquí se encuentran con nosotros y también los que desde sus casas nos están viendo. En principio, entonces, yo quiero hablar un poco cómo ha iniciado este proceso de estructuración, ¿cierto? Este proceso se define también por la necesidad de empezar a tener más claridad alrededor de, y desde ahí poder intencionar alrededor de la estructura de la Escuela de Artes. Y no porque los docentes no tuviesen la claridad, en ustedes ya existía la claridad, pero institucionalmente aún nos faltaba eso porque, digamos, la posibilidad de poder sistematizar, es decir, de poder plasmar en papel y estructurar eso, nos da muchas más claridades. Ustedes la tenían, pero la institución aún le faltaba eso. Y creo que eso es uno de los grandes logros, aún en medio de todos los retos que ha implicado este ejercicio de la Escuela de Artes, de podernos empezar a pensar este tipo de cosas y poderlo dejar plasmado. ¿Cómo entonces iniciamos este proceso? Se establece, se diseña una guía metodológica. Esa guía metodológica iba en dos sentidos. La primera, digamos, era un poco hacer una descripción de cada una de esas líneas, ya les voy a contar cuáles son, y posteriormente hacer un ejercicio prospectivo, es decir, cómo quisiéramos que funcionaran esas líneas. Hasta ahora vienen funcionando así, cómo queremos, cómo nos soñamos. También es un poco partir del sueño para poderle dar una realidad. Yo siempre que converso con el director hay una expresión que ya se hace recurrente y es la expresión del realismo potencial, ¿cierto? Es como cuando yo nombro las cosas y también las planteo, así sean, plantearlas en un horizonte, desde ahí puedo seguir y caminar hacia ellas. Y creo que esa es también la apuesta que hemos venido haciendo y creo que ya ha tenido sus logros o sus frutos. Entonces, iniciamos este ejercicio, se plantearon estas descripciones y arrancamos a mirar. La Escuela de Artes, por ejemplo, entonces desde siempre ha tenido 3 líneas. La primera línea es la que usualmente se ha denominado extensión, pero que ahora se denomina formación artística y cultural, y es en la que participan o la que la mayoría de la población carmelitana conoce, y es, digamos, los cursos o talleres que se ofrecen aquí en nuestra escuela, ¿cierto? Ahí donde entonces sí es el curso que tiene un valor de acuerdo al estrato socioeconómico, ahí es donde encontramos entonces los talleres de cerámica, de pintura, de plastilina, de guitarra, bajo, etcétera, 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 ¿cierto? Esos son los cursos de formación artística y cultural. Y ahí entonces nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a entender esta formación artística y cultural? ¿Cuál es su característica? ¿Cuál es la característica principal de esta línea? Y ahí, digamos, en el ejercicio que hacen los profes, y ahí hay algo que hablar también interesante, y es que esto ha sido un ejercicio constante durante todo este semestre. Creo que hemos tenido alrededor de unos 10 encuentros, semana tras semana, conversando sobre estos temas, cada uno de los profes reuniéndose en sus grupos, trabajando esto colectivamente, haciendo aportes entre todos y todas, para poder llegar a una idea común de lo que es, desde las diferentes perspectivas, desde las particularidades de cada uno y cada una, es decir, el profe que da su curso de esta manera y el que la da de otra, y poder llegar a un encuentro y decir, esto es esta línea. Lo que encontramos, por ejemplo, de esta formación artística y cultural, es que se acerca más al tema de generar una sensibilidad o una exploración frente al arte, ¿cierto? Digamos, no estamos hablando aquí de un proceso de tecnificación artística. Aquí no estamos sacando en esta línea o no estamos pretendiendo generar artistas, eso sí, acercarlos, que puedan conocer el arte, que puedan apropiarse, que la puedan vivir, experimentar, enamorarse si se quiere, y desde allí poder entonces empezar a promover, digamos, incluso esas vocaciones hacia el arte. Pero aquí es un acercamiento que por supuesto tiene toda una rigurosidad, los docentes también ahí desarrollan componentes del orden de lo teórico en el área de formación específica, ¿cierto? También hay unos asuntos técnicos
alrededor de cómo interpretar un instrumento, de cómo realizar un dibujo, de cómo, etcétera, etcétera, de la danza, de una relación con el cuerpo, pero nuestra intención allí hasta el momento es explorar, que cada uno conozca su cuerpo, conozca sus habilidades artísticas y desde allí se pueda mover. Y eso es uno, digamos que creo que hay un asunto muy valioso que ya nos va dando unas líneas muy interesantes. La otra línea entonces que tenemos aquí es la línea de proyección. Y esta ha sido la línea que se ha encargado, digamos, de generar mucho más. Primero tiene un carácter y es generar grupo, un grupo consolidado, un grupo que incluso represente no solamente al Instituto de Cultura, sino que represente, digamos, al mismo municipio, ¿cierto? Son grupos, digamos, representativos y que se consolidan en el tiempo y que tienen un trabajo más continuado. De ahí el más característico y el que creo que todos conocemos, todos los que están en sus casas también, es la banda. Digamos, ahí la banda está dentro de esta línea de la Escuela de Artes, pero también tenemos otros procesos muy significativos y que también muy reconocidos como la estudiantina, y ahí aparecen otros grupos de proyección que son alrededor de la danza, los mismos que maneja John Esteban, alrededor de la orquesta, músicas urbanas, etcétera. Digamos, ahí tenemos una serie de grupos que se pretenden es eso, consolidar una agrupación que tenga mucho más impacto en el territorio, que se proyecte más allá, ¿cierto? Que sea mucho más representativa. Y ahí también tenemos una serie, y me voy a adelantar, ahí tenemos también una serie, por ejemplo, de avances muy interesantes, y es podernos empezar a pensar, que eso es justo lo que permite este ejercicio de diagnóstico de las líneas, y es cómo poder incentivar más la proyección de estos grupos, porque ¿qué nos hemos encontrado? Que algunos de estos grupos no los conoce buena parte de la población carmelitana, que han salido en diferentes escenarios, pero que todavía falta proyectar mejor estos grupos, y ahí ya tenemos unas apuestas muy claras. Ahí tenemos la intención de generar unos recursos desde el Instituto de Cultura para poder promover esto más, para que estos grupos puedan circular en otros espacios, ir a otros municipios, se puedan visibilizar mucho más, y ahí digamos que eso es lo que nos va dando como logros este proceso. Bueno, y finalmente tenemos una línea que creo que, y esto sí digamos es una visión muy personal, es una de las líneas más importantes, que es la línea de cultura y territorio, ¿cierto? La línea de cultura y territorio es la que se trata de hacer ese ejercicio de llegar al territorio y desde ahí generar unas dinámicas, una promoción de la identidad en el territorio. Y ahí hemos empezado a identificar unos grandes retos que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando la línea nace, en principio se denominó fue descentralización. Y en ese orden de ideas, digamos, parte de la idea según la cual hay una centralidad, que es la Casa de la Cultura, que es el Instituto de Cultura, y que va y lleva unos procesos artísticos y forma en artes y en cultura a la comunidad carmelitana. Y esa idea, la escuela venía incluso desde Confenanco repensándose, y en este ejercicio que hemos hecho lo estamos repensando, lo estamos tratando de intencionar mucho más, y esa idea no la queremos continuar. O sea, aquí nosotros no somos quienes llevamos cultura ni artes, ni generamos nada, sino que son las mismas comunidades las que tienen sus dinámicas, y cultura y territorio lo que quiere es llegar a los territorios a dinamizar esas identidades que allí se generan. Y eso nos va a implicar una serie de retos muy importantes, incluso dentro de los ejercicios metodológicos, que ya los conversamos en estos diálogos que hemos tenido, que implica que no es llegar y yo ir y replicar el taller de formación artístico y cultural allá en el territorio, no es el mismo, tiene condiciones muy distintas. Los profes lo han venido haciendo de manera, digamos, empírica, intuitiva, es decir, también desde la calidad de su formación y de la calidad de docentes que son, saben y leen que no pueden llegar al territorio de las mismas maneras, pero ahora lo que pretendemos es, si se quiere, institucionalizar ese método de cómo llegar a los territorios, de cómo llegar y tener una pertinencia en esa reflexión y que se puedan intencionar, es decir, que un curso de formación artística sirva para eso, para que yo me piense el cuidado del medio ambiente, para que yo me piense las relaciones que se establecen, hay veces de conflicto en los territorios, para que yo también pueda pensar el tema de mis tradiciones, ¿cierto? De las recetas, de la mitología, las leyendas que se construyen en los territorios, ¿cierto? O sea, hay toda una apuesta ahí para que esta línea
sea una línea protagónica y que casi sea un ejemplo, quisiéramos nosotros a nivel de país, ¿cierto? Que allí haya una mirada del territorio. Y por último, digamos, una de las características que hemos venido pensando, y es que esta línea se caracteriza porque cuando llegamos a territorio debe haber un, si se quiere nombrar así, un enclave territorial, es decir, un docente o líder comunitario que apoye la realización de esos talleres. Ahora queremos hacer un ejercicio mucho más intencionado y una vinculación más clara con esos docentes y esos enclaves en territorio, que sean ellos también los que se apropien de esa formación para que puedan seguir multiplicando en su territorio, para que se puedan generar esas dinámicas, para que se sostengan en el tiempo. Hay también una sostenibilidad y que no se genere, digamos, esa relación de dependencia con respecto digamos, a la centralidad del instituto, sino que los procesos se puedan seguir promoviendo en el territorio. Y bueno, y finalmente, pues, y ya para pasar a otros porque si no aquí me quedo mucho, digamos que hay otras cosas que hemos venido identificando que es necesario repensar, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en este momento el renacuajo paseador, que institucionalmente no existe como línea, sino como un programa, y ahí tenemos puesto el ojo de poderlo estructurar y plantear que eso es una línea porque tiene sus características, porque trabaja con primera infancia, y ahí hay un enfoque muy distinto a las otras líneas de formación, y entonces ahí esa sería una línea que ya formalmente, digamos, estableceríamos, aunque siempre ha existido como programa y no como línea, y eso implica otros horizontes. Además, también hay otras ideas en ese ejercicio prospectivo que les decía ahorita, ese ejercicio de soñar, de poder pensarse una línea de profundización, de que sirva para ahí sí la formación o la preparación a los estudiantes para la vida universitaria. ¿Por qué no? Allá en el horizonte poner un preuniversitario desde el Instituto de Cultura en las artes, sobre todo los que tienen un examen específico, teatro, música, y desde ahí, hacia ahí es que nos vamos proyectando. Muchas gracias, Edwin. Muy interesante escucharte porque eso lo que nos logra dilucidar es todo el trasfondo de lo que se va a ver esta semana a lo largo de todas las presentaciones artísticas, y eso logra mostrar una intencionalidad desde la cabeza del instituto y que se quiere plasmar, que sean procesos duraderos y no pequeñas islas, ¿cierto? Bueno, en eso que hablabas, Edwin, digamos que claramente uno de los factores y papeles fundamentales lo han jugado los docentes. Desde nuestra experiencia, me incluyo porque soy docente de la institución, digamos que hemos tratado de estar en constante comunicación contigo y con las personas encargadas de este proceso. Y bueno, y quisiera escuchar entonces a mis compañeros Carolina y Sebastián, cómo han vivido no solo el proceso que nos mencionaba ahorita Edwin, sino en general el actuar de sus clases, de su cotidianidad, qué retos han tenido, qué aprendizajes significativos sienten que hemos tenido a lo largo de este proceso que venimos teniendo este año, y bueno, y también qué conclusiones y qué nos pueden decir acerca de sus procesos. Sebas, contigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también por la invitación. Saludos a mis compañeros, a Jason, a Edwin, al señor secretario y las profes. Bueno, pues digamos que el quehacer como profe es un poquito distinto, digamos, o sea, nosotros estamos en contacto directo con los chicos, nos enfrentamos un poco también como a todo lo que ellos sienten, a todas las impresiones que ellos tienen, digamos como las cosas que quieren hacer. Entonces, a mi juicio ha sido un semestre muy complejo, digamos, pero lleno de un montón de aprendizajes. El solo hecho de que nos desacostumbremos un poco a lo que ya veníamos haciendo, a empezar a hacer cosas nuevas, a vincularnos un poco más con ustedes en la parte de la Secretaría de Educación, en la parte del programa de Contagiate de Saberes, de tener que hacer programas distintos, de pensar en una población incluso distinta, porque entonces ya no pensamos en mi clase de 20 estudiantes, o específicos pues como de mis estudiantes, sino que estoy pensando en toda una población carmelitana, porque digo, bueno, voy a participar en este programa y tengo que hacer algo distinto. Entonces creo que ha sido un aprendizaje muy importante, particularmente para los docentes, porque nos ha puesto de alguna manera en otro lugar, ¿cierto? Nos ha puesto a crear cosas distintas, a crear contenidos distintos, contenidos que puedan llegarle a muchísimas más personas y no solamente a los estudiantes específicos de nuestro taller.
y creo que ha sido muy valioso pues como por ese lado. Creo que los retos que vienen ahora son justamente hacer realidad lo que ustedes están plasmando y las ideas que ya se han hablado, ¿cierto? Es decir, hasta qué punto se articula un proceso artístico y una escuela de artes con unos procesos educativos, ¿cierto? Lo hablamos y sabemos que es muy importante y que hay que hacerlo, pero creo que nosotros los profes estamos casi que llamados a ese actuar como tal, porque digamos que una cosa es pensarlo y decirlo, pero otra cosa es el hacer, ¿cierto? Entonces, involucrar a la Escuela de Artes en todo un proceso educativo del municipio, de las zonas rurales, digamos, que abarque mucho más el territorio, pues implica mucho compromiso e implica mucho trabajo. Creo que ese sería como el reto más grande de nosotros como escuela y pues que en compañía, digamos, de la Secretaría de Educación podamos establecer, digamos, unos objetivos, establecer un cronograma de trabajo, o sea, que hagamos proyectos juntos. Yo creo que el llamado más que hacer pequeñas cosas es justamente como empezar a pensar la escuela en la educación como tal, la escuela de artes, porque a nuestro juicio pues creemos que es una cosa fundamental y que además puede aportar mucho a la construcción, digamos, formativa y social pues como de las personas. Entonces, en ese punto sí considero que es muy importante que nosotros nos unamos totalmente y que no sea una cosa de una charla como hoy, sino que sea un trabajo continuo de mucho tiempo, porque es un trabajo muy arduo y muy difícil. O sea, esto no es tan fácil como decir sí, hagámoslo, porque es que el Carmen es un territorio grandísimo, ustedes saben cuál es la población educativa que tiene el Carmen, ¿cierto? Entonces es un ejercicio muy responsable y muy complejo, pero considero que es un reto que debemos asumir todos, como nosotros como Escuela de Artes y muy rico también ustedes, ahorita pues como al frente de esa Secretaría de Educación y como docentes y formadores. Esa sería pues como mi experiencia un poco con los talleres y los retos que me imagino. Bueno, buenas tardes para todos, para todas y para los que nos están viendo a través de esta transmisión. Como decía mi compañero Sebas, este año ha sido muy atípico para todos, eso no es un secreto para nadie, ¿cierto? Y especialmente nosotros lo hemos vivido desde la escuela, unos retos muy grandes a partir de la nueva estructuración, pues, de que la escuela haga parte del Instituto de Cultura directamente. Y en lo personal pienso que esto ha sido muy valioso. Pienso que esta construcción que hemos estado haciendo entre todos los profes, con acompañamiento de Edwin, ha sido muy valioso, muy importante, porque en lo personal siento que es como darle el valor que tiene el arte dentro de la sociedad, ¿cierto? Porque es ver todo lo que logra el arte a partir de una clase, no es solamente venir a una clase a entretener o ingresar al niño a una clase de pintura, de guitarra, no sé, para que el niño se entretenga en sus ratos libres, no, sino que es lo que el arte logra a través de una clase en la vida de un niño, adolescente, joven, adulto, que hace parte de esos procesos, ¿cierto? Y es pensar esto como un poco más allá, el arte también como transformación para nuestra sociedad, como una transformación de cada individuo, ¿cierto? Lo que logra el arte es impresionante y pienso que esto cada vez debe tener más valor, que el arte debe ser cada vez más incluido dentro de la sociedad, dentro de los procesos educativos, dentro de todo el mismo plan de educación municipal, ¿cierto? Porque, como hablaba Edwin ahorita, también dentro del programa de Cultura y Territorio, hemos notado, o sea, el valor, la importancia del arte dentro de una vereda, dentro de una comunidad. Ahorita cuando Edwin hablaba acerca de cultura y territorio, yo también pensaba acerca de proyectos de vida. Es que es ir a transformar incluso los proyectos de vida de los niños de una vereda. Yo lo he vivido personalmente dentro de este programa y es muy bonito cómo a través del arte podemos como cambiar incluso como una visión que los niños tienen de la vida, ¿cierto? Y esto es supremamente importante y pienso que esto es a lo que le debemos dar muchísimo más valor. Hemos también tenido pues retos muy personales y particulares a partir de cada área, retos de cómo hacer llegar
las clases a cada casa, a cada familia, ¿cierto? Porque pienso que no es solamente el niño que está matriculado en la clase, es la familia que se vincula al niño, que lo apoya, son los papás que están pendientes del horario de la clase, de que el niño se pueda conectar a las clases, de que el niño haga las actividades. Entonces, hemos tenido retos muy grandes, pero pienso que esto ha sido una ganancia impresionante porque nos hemos dado cuenta de que hay muchas maneras de hacer llegar el arte a los hogares, que no solamente es cuando ellos vienen acá, sino que también podemos ir a ellos. Yo he trabajado este semestre clases virtuales y pienso que ha rendido mucho, que hemos avanzado un montón. Al principio teníamos, claro, muchos temores acerca de la virtualidad, de que las clases sí pudieran llegar con claridad a los niños, de que los niños sí pudieran como adaptarse a este nuevo modelo. Y hemos visto en los niños una capacidad súper grande de adaptarse a estos procesos, a estas nuevas maneras. Y hemos visto que más bien son algunos padres los que de pronto tienen un poquito de resistencia o que les ha costado un poco más adaptarse, ¿cierto? Entender que ahorita estamos en una situación de pandemia que nos impide reunirnos como normalmente lo estábamos haciendo en la escuela, pero que esta es una nueva manera y que a través de esta nueva manera se logran muchas cosas, también se logran muchas ganancias, porque de todas maneras sabemos que los procesos educativos en los colegios también son diferentes en este momento y que el arte también se convierte como en ese aliciente como de descanso, de relajarme un ratico, compartir con otros compañeros, hablar de cosas diferentes, crear, y esto es sumamente importante. Creo que hemos logrado muchas ganancias a partir de este tiempo en el que hemos estado trabajando desde la virtualidad, desde grupos pequeños acá en el instituto, y pienso que incluso de ahí podemos sacar modelos para más adelante. Bueno, muchas gracias, Sebas y Caro. Una de las acciones, digamos, novedosas que hemos desarrollado nosotros como profes dentro de la escuela en este año tan atípico ha sido un programa llamado Contágiate de Saberes. De hecho, también por eso es que la presencia del señor secretario aquí en este espacio y también de las profes, porque digamos que aunque la visión del instituto debe ser desde su escuela transversalizar cada una de las secretarías y los procesos que vive el municipio, particularmente en este año se ha dado de una manera muy continua con esta estrategia desde la Secretaría de Educación. Es por eso que entonces tenemos aquí la presencia de la profesora Aidiner Palma. Ella ha sido una de las abanderadas de este proceso que viene transcurriendo mediante el canal Vivo la Televisión. Y bueno, profe, saludarte y quisiera que nos contaras un poco entonces cómo has sentido esta estrategia y cómo has visto y qué has sentido con la participación de la Escuela de Artes dentro del programa Contágiate de Saberes. Bueno, buenas tardes para todos. Pues eso fue una experiencia, yo creo que como la que hemos tenido todos, ¿no? Anormal, fuera de contexto, fuera de base para todos, y foguearnos nosotros como maestros en esa puesta en escena, de estar frente a cámaras, de saber que estábamos grabando en vivo, fue todo un reto. Desde ahí ya era un reto, ¿sí? Pero grande fue el reto al que le apostó la Secretaría de Educación y la Alcaldía, invitándonos a nosotros como maestros a ser parte de esto. Y más cuando toman como esa iniciativa de decir, venga, ¿por qué no vinculamos a otros, pues a otros entes que le aporten a este proceso? ¿Sí? Que no sea solo la clase, sino que queremos más tiempo para nuestros estudiantes y para sus familias. Entonces entran a participar la cápsula de inglés, Indeportes y el Instituto de Cultura. Y yo creo que fue una apuesta muy acertada, ¿sí? Porque como maestros era difícil conseguir un cupo, decir, ay, venga, mándenos un profe en la presencialidad, sí, mándenos un profe, queremos que estos procesos se den en nuestra escuela. Mi vereda pues es la vereda La Florida y tuvimos la oportunidad 2 años. Este año pues no estoy con la escuela, pero no sé cómo se trabajó, si se trabajó. Pero cuando estuvimos con el programa de danzas, era una cosa espectacular. O sea, los niños esperaban el día miércoles que llegara el profe de danza. Entonces uno decía, si solo podían llegar a algunas veredas, con el programa podían llegar
a todo lado, ¿cierto? A todos los cañones, a, bueno, infinidad de veredas, incluso como veían ustedes o quienes conocían el programa, fuimos vistos en Cocorná, en Puerto Berrío, en Pasto, en Popayán, en Bogotá, hasta en Estados Unidos nos vieron, ¿sí? O sea, fue una cosa grandiosa eso. Entonces, mire cuántos niños se beneficiaron de todas esas cápsulas que llevaban ustedes, ¿sí? Incluso la primera cápsula que fue pues con la profe Carolina, hasta yo la puse en uso con mis profes. Este año estoy como tutora del PTA y ese ejercicio lo vinculamos con ellos para que lo replicaran con sus niños allá, ¿sí? Desde la matemática, desde el arte, articulando muchas áreas del saber, ¿sí? Y eso fue lo que se hizo en el programa Contágiate de Saberes. Vincularon danza, vincularon pintura, yoga, música, teatro. O sea, yo creo que fue un deleite para nuestros estudiantes, para los padres de familia y para nosotros como maestros, ¿sí? Ver todo el esfuerzo que ustedes pusieron para llevar ese repertorio a los estudiantes. O sea, fue grandioso. Yo era muy cansona, ¿no? ¿Qué hubo? Tal cosa, cuando nos llega el video, van a ir, ¿qué vamos a hacer? O bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues en sentido de que quería conocer qué iba a pasar ese día, ¿cierto? Y me disfruté mucho eso. Si yo, un adulto, me disfruto todo eso, imagínense los niños, las niñas que presenciaron esto. ¿Sí? ¿Cuántas estrategias se le brindaron desde el Instituto de Cultura al padre de familia para que acompañara, para que hiciera, para que jugara? Recuerdo cuando hicimos yo digo hicimos, ¿no? Cuando se hizo el ejercicio con los tambores que eran los tarros de plástico en la casa, ¿sí? Mire, con un objeto de esos, cómo podemos hacer música, cómo podemos tener esos pinitos, cómo podemos darles pistas a nuestros niños y niñas y que se enamoren del arte, ¿sí? Consideramos como maestros, y soy de esa opinión, ¿sí? Que el arte desarrolla muchísimo más otros procesos, ¿sí? Que matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, vinculada con el arte, potencia muchísimo más los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Lo hemos vivido con nuestros niños, ¿sí? Y es una gran apuesta. Aquí cuando el joven hablaba de esas líneas, de esas proyecciones, con todo eso que ustedes se han vinculado y han ido pues a los cañones, a otras veredas, tratando de llevar esto, porque uno dice, tan rico aquí en el pueblo, los niños se benefician de lo que el instituto tiene, pero en las veredas no, ¿sí? Yo tenía un estudiante que él decía, profe, yo me muero por aprender a tocar violín, ¿sí? Yo decía, bueno, yo hago lo posible para que tengas el violín, pero y para bajarlo acá para las clases, una vereda que no tiene transporte, sino un día en la semana, de lunes a viernes solo va el miércoles y resto solo un domingo, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo hace un padre de familia? No puede cumplirle ese sueño a su hijo, ¿sí? Pero con todas esas proyecciones y esas apuestas, qué rico que se logre ir un poquito más allá, ¿cierto? Y pensaba, nosotros, no todos los maestros de primaria tenemos un énfasis artístico, ¿sí? No todos estudiamos básica primaria con énfasis en artes. Pero los que no, qué rico, no sé si lo mencionó y si no, se me ocurre a mí en esas locas ideas como maestros que tenemos, que el instituto proyectara en esos convenios con la Secretaría de Educación y la Alcaldía unos espacios. Yo sé que formarse en artes dura muchos años, pero sí que los maestros tuviéramos la oportunidad también de venir y no sé, formarnos con esas esencias que tienen ustedes y contagiarnos, como en el programa Contágiate de Saberes, ¿cierto? De todo eso que ustedes tienen y nos brinden como esas, desde lo didáctico, venga profe usted en primaria, ¿cómo puede hacer? Venga profe usted en bachillerato, ¿cómo puede ampliar, cómo puede profundizar en estos procesos? ¿Cómo puede hacerlo más divertido? ¿Sí? Lo digo porque a veces los niños se quedan con la idea de que arte es simplemente el cuaderno donde hacen los dibujitos en la cuadrícula, ¿sí? Y yo lo vine a conocer fue acá en Antioquia, pues yo no soy pues ni antioqueña ni carmelitana, ¿sí? Pero vine a conocer esa parte del arte que pues yo nunca la había trabajado, ¿sí? Y cuando hacíamos, no soy profe de música, pero me encanta tocar flauta y aprendimos con ellos a tocar flauta, y ellos decían, terminábamos la clase de flauta y decían, ¿y la clase de artes? Acabamos de tener clase de artes, ¿sí?
Ir quitando como esa idea de que arte solo es hacer los dibujitos. No estoy diciendo que eso sea malo, sino que hay otras alternativas que se pueden probar con ellos, ¿sí? Y yo creo que desde el programa Contágiate de Saberes ustedes lo hicieron, o lo hicimos, ¿sí? Articulamos todo eso, nos vinculamos todos en una gran puesta en escena para nuestras familias en esta época tan difícil. Y yo creo que muchos dirían, uy, qué rico, yo no pude estar nunca en el Instituto de Cultura, ay, mi hijo nunca pudo recibir una clase de estas, pero mire qué chévere que el instituto, ¿sí?, se dio a conocer para todos. Entonces, yo creo que la sacamos del estadio, como dicen, con retos, con muchas frustraciones a veces, pero que todo esto se sacó adelante con mucho amor y con mucha entrega, ¿sí? Y que ojalá por ahí en esa lineecita, pues de pronto piensen en eso, ¿no? Qué rico nosotros tener un espacio para aprovechar y fortalecernos en esa parte de cultura, de arte y todo lo demás. Bueno, profe, muchas gracias por tu participación aquí y a lo largo de todo el programa ha sido un gusto poder compartir contigo y con toda la población. Bueno, y también tenemos a la profesora Lilia Castrillón. La presencia de la profe aquí es bien importante porque digamos que ella mediante su experiencia recoge un poco todas las líneas del Instituto de Cultura. Ella ha sido docente en la vereda del Cerro, allá el instituto ha tenido intervención con su programa Cultura y Territorio, pero también es padre de familia de uno de los estudiantes del proceso, de uno de los procesos del instituto. Entonces, profe, quisiera que nos contaras cómo has vivido tú como padre de familia ese proceso y esa intervención del Instituto de Cultura ya dentro de los hogares, ¿cierto? ¿Qué transformación o qué cambios has visto también? ¿Cómo has visto la intervención de los talleres, los profes, las clases? ¿Cómo has sentido tú dentro de tu experiencia, no solo docente, sino de padre de familia también, ese aporte que ha venido haciendo el instituto a esta coyuntura actual? Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un proceso hermoso. Es más, cuando empezó la pandemia, que fue el último viernes que mi hija terminó, ella ya venía tocando una canción ya muy bien, y cuando empezó la pandemia, pues ella es muy pequeña para entender todo este proceso y era, mamá, ella no se preocupaba tanto por el colegio, ella decía, mis clases de guitarra, ¿en qué van a quedar? Yo quiero aprender a tocar ya todo. Entonces fue un proceso muy duro y ella siempre que el profe nos escribía, ella decía, ¿cuándo van a iniciar? Mamá, ¿cuándo? Yo puedo ir allá. Mamá, dígale al profe que sea rápido. Entonces fue un proceso difícil. En el momento en que ya nos mandaron la encuesta y la niña ya supo que eran las clases, pues nosotros no quisimos pues que fuera presencial, porque en esa época teníamos mucho temor todos de que nos contagiáramos. Entonces decidimos que fuera virtual. Al ser virtual, ella era desesperada, mami, el link, ya el profe ya va a iniciar. Bueno, empezó, yo me quedaba, era como, uy, sabe demasiado, porque maneja el computador mejor que uno. Entonces ella era feliz, ella se llama Salomé Trujillo, mi hija, y es una niña muy tímida. Entonces yo decía, no, esto lo va a bloquear totalmente. ¿Cuál? Para ella se abrió con el profesor, con los amiguitos. O sea, para mi hija la pandemia fue antes una transformación, porque ella cambió mucho las actitudes frente a las clases. O sea, ella venía a su clase, hablaba con el profe, lo que el profe le dijera y ya, venía y salía. Mientras que en las clases, es más, se acaba la clase y ella se queda con las amiguitas hablando y contando chistes. Ella es feliz, ella quiere mucho al profe. Y ella en la última clase de la semana pasada dijo, no mami, esto como está el próximo año, yo quiero ir a la presencialidad, yo quiero estar con mi profe. O sea, ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros porque la niña se abrió totalmente al mundo. O sea, ya dejó de ser tan tímida y se volvió más extrovertida con todos, tanto con el profe, con sus amiguitos. Es más, ella me dice, métame también a piano, es que yo quiero saber más. O sea, para nosotros ha sido una experiencia muy linda y ella ha estado en varios programas de acá. Empezó con ballet, luego estuvo en el Renacuajo Paseador y ahora está en guitarra y ya quiere también que piano. Si por ella fuera, estuvieran todas las clases. Pero ha sido una experiencia muy linda y además es de notar que hay excelentes docentes acá en la Casa de la Cultura. Son personas que no son solamente docentes, sino que se han entregado mucho a los estudiantes. Entonces ella siempre ha encontrado como no solamente el docente, sino un amigo. Por ejemplo, ella con el profe Alexander, ella lo adora.
Ella quiere mucho el proceso, entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora y agradezco mucho a la Casa de la Cultura porque a pesar de la pandemia siguieron todos los procesos, a pesar de que no hubo apoyo, pues que como Confenalco como que se retiró, creo, y siempre estuvieron ahí tratando de dar lo mejor para que los niños siguieran con los procesos. Muchas gracias de corazón. A ti, profe, por tu participación. Es muy importante lo que dices porque eso nos muestra hasta dónde puede llegar lo que a veces parece simplemente una clase, lo que generan los lazos y la verdadera transformación del arte, ¿cierto? Para nosotros como Instituto de Cultura y Escuela de Artes creo que ha sido un momento fundamental que nos ha permitido repensar nuestro hacer de muchas formas y sobre todo empezar a medir el impacto del Instituto de Cultura más allá de simples números, que no son simples porque son un gran factor que nos ayuda a dar una medida, pero el impacto que tiene la cultura en el Carmen va mucho más allá de eso, ¿cierto? Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haber estado en este espacio, de verdad es fundamental y es icónico para las fiestas de las artes una inauguración de este tipo, pero creo que esto le entrega un valor inmenso a cada uno de los procesos que se van a empezar a presentar desde el día de hoy, porque lo que hace es mostrarnos el trasfondo y ese tras escena de todo lo que se está visionando y se está intentando hacer para que esos procesos que se paren en esta tarima de aquí en adelante sean más sólidos y duraderos, ¿cierto? De nuevo entonces agradecerle a cada uno de ustedes por su participación, por la visión y por lo que piensan y sienten de la Escuela de Artes. No sé si alguno quisiera mencionar algo más. Edwin. No, yo quería insistir en un tema que vienen aquí mencionando y es el tema de la articulación, ¿cierto? Creo que uno de los retos que se plantea la administración municipal en su plan municipal de desarrollo es justamente eso, de cómo generar esas sinergias para que la articulación sea mucho más efectiva entre todas las dependencias y creo que este programa Contágiate de Saberes es un buen paso a ese propósito, ¿cierto? Poder articular educación y Instituto de Cultura, Educación y Salud, Instituto de Cultura y Salud, incluso hemos tenido la oportunidad este año de Instituto de Cultura Gobierno y a eso queremos apostarle al tema de los procesos. Hasta el momento, digamos, históricamente la articulación de cultura con las administraciones municipales, con las diferentes dependencias, ha sido un asunto muy eventual, situacional, una jornada concreta, ¿cierto? Venga, vamos a tal espacio, profes, por favor, acompáñenos con el proceso artístico. Y una de las reflexiones que hemos tenido muy del interior aquí es la importancia de que sean procesos y no eventos, ¿cierto? Y ahí, Contágiate de Saberes creo que es ese gran éxito, digamos, ese gran piloto que nos implicó esta pandemia y que nos muestra la importancia del proceso. Y así mismo le queremos apostar. Hemos venido acercándonos a la Secretaría de Gobierno y vamos a generar también proceso con ella, ¿cierto? Ahí ya tenemos unos espacios pendientes, pero la idea es eso, generar procesos realmente que nos permitan como municipio, como comunidad carmelitana, poder articular todas esas dimensiones de lo público en bienestar de la comunidad. Y ahí nos quedan esos grandes retos y creo que en medio de todo la pandemia ha sido muy difícil, ha tenido muchos retos, pero ha dado muchos aprendizajes y yo quiero destacar esencialmente eso. Gracias, Edwin, profe, también. Frente a esta pandemia, las artes se convirtieron en una transformación para todo lo que es la educación, porque el arte fue lo que ayudó mucho en la salud mental de los estudiantes y toda la transversalización de las áreas se hicieron en relación con el arte. En mi sede, por ejemplo, en la sede del Cerro, casi todos los trabajos, nosotros trabajamos con la Fundación Marina Or y casi todos los trabajos de transversalización desde robótica, inglés, castellano, ciencias, fueron a través del arte. Entonces el arte sí es muy importante en la vida de todo ser humano. Bueno, yo quería aportar algo más, pues yo estoy más vinculada con el instituto, con el programa, como maestra, como madre de familia también, ¿sí? Y como madre de familia quiero resaltar algo desde la inclusión, ¿sí? Mi hija pues lleva pues ya como 3 años vinculada al Instituto de Cultura desde preballet y violín, y yo sí quiero resaltar esa motivación que tienen los maestros de acá, porque al principio yo estaba muy temerosa. Ella tiene una discapacidad intelectual y era muy temerosa de decir, ¿no?
porque uno piensa a veces en esas cosas locas que se le ocurren, de pronto me van a decir que no, que ella no va a poder aprender a tocar un instrumento, pero ella es apasionada, por ejemplo, con el violín, ¿sí? Y pues bueno, uno como mamá dice, comprémoselo y pues llevémosla a ver qué pasa, ¿cierto? Y cuando me decidí a hablar con el primer profe que tuvo, el profe me decía, oiga, pero usted antes se demoró en decirme, si a mí me encanta trabajar y tener como esos retos, porque también es un reto para un maestro mirar qué tipo de estrategias va a dinamizar para que este estudiante aprenda, ¿sí?, este instrumento. Y fue muy curioso entender como mamá que aunque ella tuviese esa discapacidad, mi otro colega en esta otra disciplina me estaba enseñando que esto le podía enseñar a ella, le podía ayudar para sus procesos académicos, ¿sí? Me decía, no la retire, antes muy bien que hizo usted en traerla acá, ¿sí? Y qué rico resaltar eso del Instituto de Cultura, que el maestro se arriesga y que le apuesta también, ¿sí?, que no hay esa brecha, que no hay esa discriminación, y que yo doy fe de ello porque llevo a mi niña 3 años aquí, y aunque para ella es más difícil aprenderse una canción, lo logra. Y la paciencia del maestro para estar ahí, ¿no?, en ese proceso con ella, que es un proceso distinto, y el profe con el que está ahora ella también, ¿sí?, siguen la misma idea. Y él decía, lo hacemos presencial, lo hacemos virtual, cualquiera de las dos formas, me voy ingeniando las alternativas para que ella lo logre. Y lo mismo pasa con ballet, ¿sí? Yo sé que ella se va a demorar mucho más que otros chiquitines en pasar a un siguiente nivel, pero lo está haciendo a su ritmo y que los maestros lo entienden. Entonces, que ustedes también le apuesten a la inclusión pues yo creo que es completo el Instituto de Cultura, entonces quería resaltar esa parte también. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces para terminar este encuentro, quiero invitar a Jason entonces para que finalicemos invitando a la gente, contándole un poco sobre ya el transcurrir de esta semana y bueno, que generemos una conclusión general sobre este encuentro y a modo de aprendizaje también y bueno, y de reto, qué es lo que se viene para el Instituto de Cultura para cerrar este año y bueno, y como futuros procesos también. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio. Esta fue la apertura de la Fiesta de las Artes. Las Fiestas de las Artes se asume como, digamos, la presentación de un proceso que se viene desarrollando durante varios tiempo acá en el Instituto de Cultura y esencialmente la muestra, digamos, de final de semestre de lo que ha sido la formación durante este tiempo. Pues nosotros, y digamos que quedo muy contento con los comentarios que hacen, es porque el futuro que queremos incluye la cultura. Nosotros tenemos una apuesta territorial en la que queremos que el Carmen de Iboral sea un territorio para el buen vivir. Y en ese sentido nos estamos planteando una métrica del bienestar distinta. El bienestar pensado en eso que están hablando las profes, en eso que hablaba Henry Wilson y que nos compartieron los docentes. Y que justamente queremos enmarcar ese ejercicio de la fiesta, y por eso llamamos hoy Fiesta de las Artes, este escenario donde vamos toda esta semana y esperamos que nos acompañen todos desde sus casas en la difusión y digamos que en el disfrute de todo lo que la Escuela de Artes logró durante este año, es porque queremos reconocer la fiesta como una manifestación cultural, como una expresión de ciudadanía, como lo hablaba Henry Wilson, como la apuesta de construcción de ciudadanía cultural, pensada en el que alrededor de las artes también hay una reflexión sobre el territorio, sobre nosotros mismos. Incluso Edwin ahorita mencionaba la posibilidad del aporte, por ejemplo, del arte a la convivencia, del aporte del arte a la formación, digamos, educativa, al aprendizaje mismo y a la exploración incluso de otras disciplinas como la ciencia y demás. Y nosotros, digamos que tenemos esa claridad y esa apuesta. Queremos invitar a todos los carmelitanos y carmelitanas a que se rodeen del Instituto de Cultura, que hagamos de este ejercicio una apuesta colectiva para construcción de territorio y que la Escuela de Artes tiene unos propósitos imparables en los que queremos que justamente logre reflejarse en algún momento alrededor de todo el territorio y que queremos llegar justamente a cada una de esas veredas y esos lugares, John.
Perfecto, Jason. Muchas gracias a ustedes y a las personas que nos vieron a través de la transmisión en Facebook. Y bueno, los invitamos a que estén muy pendientes de esta semana de las redes sociales del Instituto de Cultura, donde van a estar pasando cada una de las muestras de los talleres realizados en este año. Muchas gracias por su asistencia.